Bueno, egunon guztioi. Hasiko gara orain Hurrengo Mailarekin. Os presentamos la tertulia Vivencias y dificultades de los profesionales en el contexto intercultural. Para ello, pues, como moderador o dinamizador, necesitamos a alguien y pues pensamos en Maxi, que vino él a hacernos una propuesta diferente a la escuela para unas consultas sagradas que estaban preparando para un SIAP que iban a organizar en Bilbao, y a raíz de ahí pues aprovechamos la ocasión un poco para engancharle y, aparte de pedirle ayuda para ver si nos podía ayudar en contactar con otros ponentes, pues hemos tenido la suerte de que nos acompañe hoy aquí como dinamizador. Maxi Gutiérrez es médico de familia del Centro de Salud de Zabalgana, es formador de violencia de género, sobre todo en atención primaria, y como consecuencia de eso participa en un grupo de hombres por la igualdad. Es también educador en el ámbito de tiempo libre en niños entre 8 y 14 años en varias parroquias de Vitoria. Bien, muchas gracias por tu presentación, Aitor. Me siento aquí como un ser extraño, médico entre tanta enfermera y enfermero, pero muy bien acogido y muy dispuesto a dinamizar junto con Aitor la mesa que vamos a hablar de vivencias y dificultades de los profesionales en el contacto intercultural. Así era como lo titulábamos. Aitor no necesita presentación. A Aitor le conocéis todas y todos. Es estudiante de enfermería, a punto de terminar. Y además me decía que está especialmente interesado en el tema de la salud mental y que quiere seguramente orientar su vida profesional por ahí, si el sistema se lo deja. Vamos a presentaros, para situar esta mesa, dos casos que nos han ocurrido a nosotros. A Aitor y a mí hemos compartido esos casos. Nos parecía que podrían situarnos en la mañana de hoy en esto de las dificultades, ¿no? Y así, pues, Aitor va a presentar un caso en relación con la salud mental y yo voy a presentar un caso en relación con la atención primaria. Pues escuchamos el caso que nos presenta Aitor. Bien, bueno, antes en la comunicación de inmigración y salud mental de Lidia, pues ya hemos tocado un poquito este tema y nos parecía bien empezar con esto también para que cada uno de nosotros pues pensara un poco en su práctica o en su trabajo, pues qué tipo de situaciones, un poco de introspección, o reflexión, se os han ocurrido estas situaciones, para que luego, cuando las ponentes que nos acompañan expliquen, pues podamos buscar qué tipo de estrategias o abordajes podríamos utilizar. Mi caso se llama Omar, es un joven magrebí de 28 años que está en tratamiento en el hospital de día de la unidad de psiquiatría del Hospital Santiago y viene a consulta. Leemos previamente, antes de estar con él, un poco cómo han ido las entrevistas previas y qué síntomas ha tenido, y vemos que ha tenido síntomas psicóticos y que tras darle tratamiento y la no adherencia, pues se está haciendo un seguimiento más continuo. En la consulta entramos la psiquiatra, la enfermera, Omar y yo. La psiquiatra comienza entonces a hacerle diferentes preguntas para conocer cómo se encuentra en los últimos días. Él refiere estar bien. Sus respuestas son breves, generalmente monosilábicas. Según él, no tiene problemas. Aún así, se le ve angustiado, nervioso, como con ganas de irse, rigidez y tensión muscular. La sensación de que no nos estamos entendiendo con él es palpable. La psiquiatra entonces decide hacer pasar al familiar, que había venido con él, que lo habíamos dejado, estaba esperando afuera. Era en este caso su tío, y él nos cuenta un poco la historia de Omar. Omar vino hace 2 años desde su país de origen y se sentó en Donosti con un grupo de amigos que él conocía. Con el tiempo, al no encontrar trabajo y estar en una situación precaria, inició un consumo canábico. Al poco empezaron a aparecer comportamientos extraños, empezaba a hablar o discutir con la televisión, empezó a desconfiar de la gente, tenía ideas de perjuicio hacia su persona, etc. A raíz de esto fue cuando la familia más cercana que tenía, que estaba sentada en Llodio, se fue con ellos, la acogieron en su casa, pensando que así los síntomas se irían diluyendo, nada más lejos de la realidad. Se mantuvieron e incluso aumentaron en frecuencia, por lo que acudieron a su médico hasta el punto del que hoy nos encontramos. En este momento, la psiquiatra se dispuso a hacerle preguntas mediante el tío dirigidas a Omar,
una comunicación que no era nada efectiva. Incluso se dieron situaciones en las que el tío y el sobrino llegaban a discutir o alzar la voz en su idioma árabe, por lo tanto nosotros no entendíamos de qué estaban hablando. En tanto, se intentó un poco hacer ver a la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico. Se les dijo que en el caso de cualquier acentuación de los síntomas volvieran rápidamente y se les dio cita para la semana siguiente. A las 2 semanas de mis prácticas ahí en Santiago, en la unidad de psiquiatría, estando yo en planta, vi cómo había ingresado Omar en dicha planta. Desde primera hora presentaba síntomas de angustia psicótica, que iban a más. No quería hablar con nadie porque desconfiaba de todos. Lo poco que decía era que se quería marchar, se empezaba a vestir, etc. Por lo que se activó el protocolo de contención mecánica consensuado previamente con su psiquiatra de referencia. Al día siguiente, cuando llegué a planta, me contaron que al ver la familia, cuando llegó la familia el día anterior a visitarle, al ver dicha contención no la entendieron y pidieron el alta voluntaria de Omar. Y se fueron los 3. Aquí termina un poco, dejamos un poco ahí mi caso y ahora Valdemaxi. Bien, yo os presento a Mekbula. Mekbula es una mujer saharaui de 42 años que está casada y tiene 3 hijos. Yo no conozco a su pareja, nunca ha venido a la consulta. Y sus 3 hijos están todos en el área de pediatría, con lo cual tampoco son pacientes directamente que consulten conmigo, ¿no? Mekbula lleva 5 años en España y tiene unas dificultades importantes para expresarse en castellano, a pesar de llevar 5 años en este país, ¿no? Suele acompañarse, cuando puede, por su hijo de 11 años, que domina perfectamente el castellano, incluso el euskera, y nos ayuda en la traducción, con 11 años. Mekbula no tiene enfermedades importantes, solamente tiene como factor de riesgo el más importante su obesidad, la cual abordamos junto con la enfermera que trabaja conmigo en ciertas ocasiones, con poco éxito, y acude por problemas puntuales de enfermedades agudas. Cuando Mekbula viene a mi consulta por un catarro, por una gastroenteritis, por una fiebre, por una faringitis, ahí nos manejamos bien, no hay mucho problema. Superamos los temas de comunicación. Recuerdo una vez que Mekbula vino por problemas ginecológicos y me consultaba sobre sus problemas con la traducción de su hijo de 11 años. A mí me resultó bastante complicado el tener que hablar de un tema que entra dentro de lo íntimo, dentro de cuestiones difíciles de poder hablar en el medio, ¿no?, con un niño de 11 años. La verdad es que fue una consulta difícil. En otras ocasiones Mekbula viene por síntomas banales. Síntomas banales que tienen escasa repercusión en que pueda existir patología orgánica. Insomnio, cansancio, irritabilidad, nerviosismo, sensación de parestesias en las manos y en las muñecas. A veces tengo la impresión de que son síntomas que quiere forzarme para que le haga pruebas complementarias, analíticas, radiologías, interconsultas con el especialista del hospital, cosa que a mí me parece innecesaria y que tengo muchas veces que negársela y que no llego a entender, no llego a saber si me entiende o no cuando le estoy explicando esto, porque tengo mis razones para no hacerlo, pero la barrera de la comunicación es muy difícil, ¿no? A mí siempre me queda la sensación que con Mekbula no llego a contactar como profesional y como persona en cuanto a lo que planteamos. Ahí dejo el caso de Mekbula para que ellas lo retomen seguramente, ¿no?, que quizás se sientan identificados, o con Omar también. Y esto es lo que queríamos ilustrar un poco, a poner encima de la mesa, ¿no? Omar y Mekbula son 2 situaciones que igual muchas de vosotras os habéis encontrado en alguna ocasión y que, bueno, sobre ello queremos hablar, ¿no? Las dificultades que nos genera a cada uno de nosotros todo esto, ¿no? No nos vamos a casa igual cuando vemos esto. Vamos a presentar a quienes nos acompañan. Bien, pues por un lado tenemos a Irache, que es profesora ayudante de la Escuela de Enfermería de Leioa y enfermera colaboradora voluntaria del Centro de Atención Sociosanitaria a Inmigrantes en Médicos del Mundo Euskadi. Entre otras cosas, le gusta mucho viajar, ha estado de becaria 1 año en Malawi y también nos comenta que le gusta practicar las artes marciales, aunque reconoce que no es muy buena. También tenemos a Silvia,
que es la supervisora de enfermería de la unidad de psiquiatría del Hospital de Santiago, que nos cuenta que le apasionan los retos deportivos, tanto como 4 horas de roller en el circuito de Motorland, 220 kilómetros de las Landas en bicicleta, conocer Milán en patines. En definitiva, una mujer que le gusta las nuevas experiencias y la aventura. Bien, yo os voy a presentar a las 2 personas que tenemos un poco más para allá. En primer lugar, a Blanca Saede Ibarra. Blanca es enfermera que trabaja en atención primaria en el Centro de Salud del Casco Viejo, con la peculiaridad de que trabaja en el área de pediatría y en el área de adultos. Mitad de su tiempo lo dedica a los niños, mitad de su tiempo lo dedica a los adultos. Cosa bastante complicada, pero dice ella que bastante apasionante también, ¿no? A Blanca le gusta viajar, pintar, la música y bailar. 4 cosas así como interesantes, ¿no? Y dice que en su tiempo libre pues trabaja, ¿no? Entre todas estas cosas. Su último viaje ha sido a Roma, pero también ha estado en Escandinavia. Bien, nos hablará un poco desde su visión hoy en la atención primaria. Y tenemos en el cuarto espacio allí a Estitxu Pereda. Estitxu Pereda es psicóloga de formación, pero especialista en migraciones internacionales y terapeuta de pareja y de familia. Trabaja desde hace más de una década en el ámbito de las migraciones en el ayuntamiento de nuestra ciudad, de Vitoria-Gasteiz. Durante mucho tiempo ha estado vinculada a los servicios sociales municipales y en la actualidad trabaja en el servicio para la convivencia y la diversidad, que el objetivo de este servicio es generar convivencia armónica entre las personas que residen en la ciudad. Bastante complicado me parece a mí el tema, ¿no? Pero el reto es importante. Gracias, Estitxu, por acompañarnos también. La dinámica de la mesa, desde el principio pensábamos que no fuera una dinámica de 4 ponentes que presentan 4 PowerPoint, que nos cuentan sus 4 cosas y después, si hay suerte, alguien del público habla. Queríamos hacer una mesa un poco diferente y mucho más interactiva. La dinámica va a ser la siguiente. Nosotros vamos a plantearle 4 cuestiones a las 4 ponentes que van a desarrollar en 3 minutos máximo. Y a los 3 minutos vamos a ser implacables. Porque la idea es que haya un poco de interacción entre nosotros. Después de esas 4 intervenciones, daremos la posibilidad de que entre ellas se puedan contestar alguna cosa, si es que lo tienen, o si nosotros valoramos que hay alguna cuestión que merece la pena resaltar, lo haremos también. Es decir, 4 por 4, y sobre la marcha también queremos que vosotras y vosotros intervengáis. Una manera de intervenir puede ser al final levantando la mano y cogiendo el micrófono, pero otra manera de intervenir es a través de Twitter con el hashtag EUE27. Hay personas que nos van a ayudar con eso, que van a recoger vuestras preguntas y que vamos a intentar rescatarlas de ahí. Así no hay vergüenzas de que uno tenga que preguntar algo, sino que el Twitter es así como más anónimo. ¿De acuerdo? Bien, pues así, en esa dinámica, pues Aitor empieza planteando la primera cuestión. Bien, pues el primer punto que teníamos pensado era el de las barreras lingüísticas y de comunicación, así como, por ejemplo, en el caso de Omar, era como la traba más importante para hacernos entender con él, para ya saber exactamente que nos cuente él cómo lo está viviendo, qué es lo que está viviendo, qué le está pasando. Y entonces es una barrera que es muy difícil de superar. Y queríamos que nos empezaras comentando, Silvia, tú, a ver un poco cómo vives esto tú desde tu punto de vista en tu lugar de trabajo y cómo lo abordáis. Bueno, en primer lugar, centraros un poco en cuál es la población que recibimos en psiquiatría con respecto a la población inmigrante. Está infra... a ver, si me aclaro. Está infrarrepresentada. Los porcentajes en los que nos movemos en los últimos años oscilan entre un 8 y un 5% de la población que se acoge dentro del servicio de psiquiatría. En estos últimos años todavía disminuye, sobre todo porque se están dando prioridad a otras alternativas a la hospitalización. Entonces, se está pasando a hospitalería o a consultas externas, con lo cual se intenta
que ingresen los casos con patología más aguda o, en principio, que haya más problemática o más riesgo o más controversia con el caso. La población inmigrante mayoritaria es población africana, sobre todo del Magreb, subsahariana y mayoritariamente africanos, y población árabe. Hay durante los últimos años sí que recibimos una afluencia de población inmigrante procedente de los países del este, que ingresaban sobre todo para temas de desintoxicación alcohólica, pero sí que han disminuido considerablemente esta afluencia, sobre todo porque hay una mayor cobertura, ellos están mucho más estabilizados y hay más apoyos a nivel social y a nivel sanitario. Entonces, están más cubiertos y más estabilizados, y esto ha hecho que disminuyan los ingresos. Y, por último, la minoría ya representada por sudamericanos o latinoamericanos, por países europeos y mínimamente por asiáticos. Con respecto a los diagnósticos que vemos, suelen ser episodios psicóticos, psicosis tóxicas y trastornos adaptativos, básicamente. Son mayoritariamente hombres jóvenes, y es excepcional cuando aparece un caso que no tiene ningún conocimiento del idioma, seguramente porque son casos derivados o que acceden desde la urgencia y se tratan otras alternativas a la hospitalización. Pero ni todo el conocimiento de los que ingresan más o menos puede ser aceptable, y utilizamos algún medio que también nos ayuda en este proceso de la barrera lingüística. ¿Esos son 3? Bueno, pues os contaré rápidamente. La comunicación al final es clave con el paciente. Sobre todo cuando hablamos de una comunicación eficaz, y en los casos que nos han expuesto vemos un poco cuáles son las dificultades. Enfermería, ante una dificultad de barrera lingüística, tiene que tener presente que el malentendido es la norma y no la excepción. Va a tener grandes dificultades en empatizar, en escuchar, en establecer una relación terapéutica, en realidad en conocer al otro. Esto que hace que nos guiemos mucho más por la intuición o por la interpretación más que por el conocimiento de la situación real del paciente, y esto va a tener unas repercusiones. El paciente que no puede expresarse o que no puede transmitir lo que le preocupa, en principio se vuelve mucho más retraído, mucho más aislado, mucho más pasivo, menos comunicativo, se incrementan los niveles de temor, de desconfianza o de ansiedad. Gracias. ¿Así? Después sigues, no te preocupes. Yo creo que más o menos, ¿no? Irache. Pues muchas gracias. Yo, como mi compañera Silvia, me gustaría también daros un poco el marco desde el que voy a hablar, que es la consulta CASIN, que es el Centro de Asistencia Sociosanitaria a Inmigrantes, que se da solo en Bilbao y que la regenta a Médicos del Mundo. Entonces, los requisitos para ser paciente en esta consulta es no tener tarjeta sanitaria, sea inmigrante, sea de la Unión Europea, de donde sea. Y, pues no me voy a meter en qué tipo de servicios damos, voy a ir directa a las barreras lingüísticas. Por lo tanto, claro, entre las personas que no tienen tarjeta sanitaria vienen de muchos orígenes y países diferentes. Por lo tanto, normalmente con cada origen solemos tener unas barreras lingüísticas diferentes. Por ejemplo, con la población latina, al igual que se ha comentado en las ponencias anteriores, suelen ser más malos entendidos en términos, no tanto a nivel de lenguaje y comunicación. Con las mujeres magrebíes suelen ser, ya no malos entendidos, sino falta de comunicación, diría yo que casi total, puesto que muchas de ellas ni siquiera llevan en Bilbao o en España mucho tiempo. Sin embargo, los hombres magrebíes suelen tener mucha mejor capacidad de comunicación en la consulta. La población africana en general,
más bien subsahariana, suelen tener más conocimiento de inglés y francés, que es también el conocimiento que las profesionales sanitarias tenemos de estos idiomas, puesto que el árabe, por ejemplo, lo desconocemos totalmente, que Ima tiene mucha suerte de tener un compañero que hable árabe. La gente que viene de los países del este suelen tener muy buen nivel de castellano, esa es nuestra experiencia. Y eso sí, no recibimos a mucha población asiática, por lo tanto no sabríamos decir cuál es la comunicación. Bien, tenemos este problema. ¿Cuáles son las estrategias que nosotras para hacerle frente a ello? Primero, he dicho, hablar inglés y francés lo mejor posible. Hablar despacio, siendo muy gráfica, tanto a nivel de dibujos como de gestos muchas veces. Si tenemos que hacer una derivación, ya sea a otras asociaciones o a Osakidecha, darles mapas. Y claro, eso lleva su tiempo también. Entonces ahí entra también la administrativa. Oye, te paso a explícale cómo llegar a Nesbaz. O este tipo de cosas. Y luego sí que es cierto que muchas veces las propias pacientes o los propios pacientes se regulan sus estrategias, puesto que muchas veces se vienen con el teléfono móvil y hacemos una consulta a 3. La persona, claro, no es tan efectiva como una comunicación frente a frente efectiva, pero muchas veces es lo que hay. También en la sala de espera muchas veces se dan como relaciones entre las personas que incluso ni se conocen, de decir, mira, creo que no voy a ser capaz de hacerme entender, ¿me echas una mano? Y sí, hay una persona, pues se da el caso, pues personas marroquíes que entran con personas saharauis a traducirles, por ejemplo. Y ya, para terminar, mi última frase sería que si no han llegado a dar esta clase de relaciones dentro de la sala de espera, lo que sí solemos hacer nosotras las profesionales es pedir asistencia a alguien de la sala de espera para que le comunique a la persona paciente que intente llamar a alguien o que acuda la próxima vez con una persona, puesto que no nos parece bien escoger a una persona de la sala de espera para que le haga de intérprete por lo que puede suponer. Adelante, Blanca. Primero deciros que para mí es un placer compartir este espacio y esta experiencia con todos vosotras y vosotros. Y paso a describir un poco la población inmigrante con la que yo trabajo. Tal y como os ha dicho Masi, yo trabajo en el Centro de Salud del Casco Viejo de Vitoria y actualmente se atiende a un 15% de la población es inmigrante. Este caso se da en adultos, pero es curioso que con el cambio migratorio la población infantil va creciendo día a día. Entonces, la realidad, la que yo vivo en la consulta... ¿Se oye? Sí, se me está acercando mucho, ¿no? Y basado en mi vivencia es que yo cojo mi agenda y entre un 4 o 3 de los 5 niños que veo primeros siempre tienen apellidos extranjeros, corresponden a XX. Entonces digo, mira, qué variedad. Y países de origen con los que más trabajo, en primer lugar, son niños que proceden del Magreb. En segundo lugar, subsaharianos, en tercero, pakistaníes, luego sudamericanos, y en quinto estarían de países del este y rumanos. Bueno, es entendible que las barreras lingüísticas es tal y como dice la propia palabra, es la primera barrera que nos encontramos cuando vienen tanto las familias como en la consulta de adultos. Tienen una dificultad de expresión. Y esto no, aparte de afectar al idioma, yo sí que he reflexionado en mi consulta cómo puede llegar a afectar al expresar una emoción, una preocupación. Entonces, el hecho de establecer un ambiente de confianza desde que conozco a los niños de pequeños para mí es básico. Entonces, le doy mucha importancia a la primera consulta de recibimiento con el recién nacido. Le dedico mucho tiempo y paso a utilizar pues, los recursos que están en mis manos para establecer una comunicación adecuada con ellos. ¿Cuáles serían estos? Basado en la vivencia que os cuento y en la utilización a diario que hago de ellos. En contados casos sí que aparece un intérprete. No es habitual. ¿Por qué? Porque son consultas que son habituales. Vienen cada cierto tiempo. Ya sabéis, es la revisión del niño sano, entonces pues pueden estar al principio cada 15 días, cada mes. Entonces no siempre tiran de ese recurso las familias, porque sería complicado.
Entonces sí que suelen traer traductores que son para ellos de confianza. En este caso, pues suelen traer hijos o primos, madres, vecinas, incluso, y sobre todo en colectivos como el magrebí. Me queda muy corta, ¿eh? Sigo. Bueno, colectivos como el magrebí o el pakistaní se hace un trabajo muy importante con grupos de mujeres. Trabajan mucho juntas en comunidad. Dedican a la crianza un espacio muy importante en sus vidas. Entonces, crían a los niños en comunidad y se ayudan unas a otras. Entonces, eso es un recurso muy importante. Y luego, aparte de eso, le doy también importancia a la predisposición al entendimiento desde el principio. Utilizamos recursos que pueden ser muy básicos, como dirigirse a ellos lentamente, mirándoles a la cara y utilizando gestos. Yo luego analizo y digo, he hecho un teatro increíble cuando acabo la consulta. Y ya soy especialista en decir signos y síntomas con las manos y otras partes del cuerpo. Pero al final nos llegamos a entender, que es lo que vale. Y luego, un recurso también muy utilizado, tal y como ha dicho Irache, y que ya lo utilizamos como último, sería el teléfono. Si no llegamos a ningún entendimiento, pues se ponen en contacto a través del teléfono con un familiar. Entonces, hablamos por teléfono y llegamos a acabar la consulta, y siempre les doy por escrito y repito el mensaje y los consejos con los que hemos trabajado. Y esa es mi experiencia. Le paso a mi compañera la palabra. Bueno, egunon guztioi, muchísimas gracias por invitar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a trasladar nuestra experiencia. Yo no voy a hablar del marco de trabajo porque desde los servicios sociales es toda la ciudad, toda la población de Vitoria y toda la diversidad que ello implica. Entonces, como hay 3 minutos, voy directamente al grano. Nosotras distinguimos entre barreras lingüísticas y de comunicación, porque una cosa es la lengua y otra cosa es todo aquello que impide la relación. Entonces, entre barreras lingüísticas, pues como han comentado mis compañeras de mesa, están las personas que desconocen totalmente la lengua. Luego están las personas que conocen la lengua, que son muy autónomas, que se mueven muy bien por la ciudad, pero que vienen en una entrevista de servicios sociales o vienen en una entrevista en el ámbito médico, pues toda la parte de tecnicismos y del nivel de concreción que se necesita, pues no tienen el nivel de la lengua suficiente, y entonces ahí se dan pues desajustes en la relación. Y luego están las personas latinoamericanas que habéis mencionado, que desde nuestra experiencia se dan muchos malos entendidos porque damos por hecho que están entendiendo porque manejamos la misma lengua, pero no los mismos significados. Y con los mismos significados se abre la puerta de la cultura, de la cosmovisión, de todas las atribuciones. Y muchas veces damos por hecho que con las personas latinoamericanas nos entendemos más fácilmente, y desde mi experiencia y lo que comparten muchas compañeras de trabajo, pues no es así. En barreras para la comunicación, pues hablamos del tipo de registro que utilizamos. Como hablabas tú de utilizar un lenguaje muy sencillo, ¿no? Casi a veces muy infantilizado. La comunicación no verbal, hablabais de mirarle siempre a la cara. Bueno, en algunos contextos de algunas culturas y en algunos sexos no es siempre lo mejor. El estilo comunicacional, pues hablabais de la cercanía, de la empatía, de la confianza. La fase social previa, nosotros vamos al grano. En una consulta tenéis poco tiempo, en los servicios sociales igual, para ellos es muy importante todo lo que envuelve pues la familia, qué tal la familia, cómo va todo en el país de origen, las personas que no están aquí, a quiénes han dejado, quiénes son significativos, pues involucrarlos, ¿no?, un poco en la entrevista. El conocimiento de los códigos culturales de las personas con las que atendemos. Es imposible conocer los códigos culturales de todas las personas, luego hablaremos de eso, pero tener unos mínimos de manejo, de conocimiento, saber que el choque cultural está implícito en la relación, que es bidireccional, que lo tenemos nosotras y lo tienen ellos, y que ellos están sintiendo los mismos prejuicios y los mismos estereotipos que se ponen en marcha de manera automática, ellos los tienen hacia nosotras, nuestra manera de comunicar, nuestra forma de vestir, el corte de pelo, absolutamente todo es bidireccional y eso marca la relación. En ese sentido, vale, voy al grano.
¿qué hacemos desde el Ayuntamiento para evitar esto? Desde el año 2004 se puso en marcha un servicio de traducción e interpretación en 33 idiomas, es presencial, se gestiona desde el servicio en el que trabajo yo. Entonces, cuando hay una cita, las trabajadoras sociales, sobre todo, que es quien más lo usa, nos mandan una solicitud y les ponemos un intérprete presencial. En el año 2009 se incorporó, a través de un convenio con Eudel y la dirección del Gobierno vasco, la modalidad telefónica, y a día de hoy tenemos 6 terminales telefónicos y los utilizamos en aquellos casos de gente que habla castellano, pero que en algún momento de la entrevista hay que entrar en algo muy técnico y entonces tiran del teléfono para aclararlo. En este momento tenemos sobre la mesa la actualización del servicio y le vamos a incorporar, vamos a actualizarlo porque está un poco ya desfasadillo, y le vamos a incorporar la variable de mediación intercultural para todo aquello que tiene que ver con la relación que comentaba antes. Y pueden darse entrevistas a partir de ahora que coincidan un mediador, un intérprete y el profesional. Y bueno, el objetivo de este servicio es evitar que los niños sean intérpretes, asegurar la neutralidad, la profesionalidad y sobre todo la confidencialidad, porque son colectivos de pocas personas en Vitoria, muy concentrados, y quien está haciendo de intérprete ejerce un papel de control social muy importante cuando salen de la entrevista. Entonces, nosotras lo que queremos asegurar es sobre todo la profesionalidad del intérprete. Para mí los familiares no son intérpretes, intérprete es un profesional. Eso es. Bien, gracias a las 4 por vuestra intervención en esto de la comunicación, ¿no? Es verdad que, por lo que decís, el intérprete es un disruptor de lo que ahí pasa, ¿no? Es un elemento que a veces es necesario, pero siempre distorsionador, ¿no?, de lo que pasa. En concreto, en el teléfono, Osakidetza desde hace un tiempo nos dotó de teléfonos que tienen 2 terminales en el cual el paciente se pone un auricular, yo me pongo otro y hay un interlocutor en medio que nos traduce. Yo lo he utilizado en muy escasas ocasiones, pero desde luego una consulta así no me lleva menos de 20 minutos, ¿no? ¿No os genera problema esto del teléfono? ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Stichu, quería muy brevemente. El servicio que tenéis, que es el mismo que el nuestro, permite la posibilidad de manos libres. Entonces, el teléfono fijo tú lo asocias a la empresa y lo que nosotras hacemos es utilizar el altavoz. Entonces, hay una tercera voz que no está presente y todavía se asegura más la confidencialidad y la neutralidad, porque la persona que está interpretando ni siquiera está en Vitoria y no está viendo a la persona. Entonces, la recomendación y las trabajadoras sociales también valoran la posibilidad de utilizar el altavoz y el manos libres. El problema es el tiempo ahí, ¿no? ¿Tenéis experiencia alguna? Bueno, yo ahí es que no estoy yo en la atención directa. Mi trabajo es poner los recursos para que ellas puedan trabajar, pero supongo que tienen el mismo problema. Silvia. Yo te diría que no solo es el tiempo, sino que, además, por ejemplo, en nuestro campo, por ejemplo, de salud mental, uno de los problemas principales sería el que el intérprete no es capaz de captar, por ejemplo, la comunicación no verbal. O sea, la importancia de los gestos, el contacto ocular, el acercamiento, todo lo que incluye la comunicación no verbal no llega al intérprete porque efectivamente está al otro lado del teléfono, ¿no? En el Hospital de Santiago sí que disponemos de este servicio, y datos que contrasté ayer, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es un servicio que no se utiliza mucho. En este año, lo que llevamos de año, ha habido 4 intervenciones telefónicas y el año anterior 16. Sobre todo de servicios, unidades de hospitalización puntuales, más donde se suele utilizar es en la urgencia. A Silvia no le preocupa el tiempo porque los psiquiatras y en psiquiatría tienen más tiempo que en atención primaria, ¿no, Blanca? Sí, desde luego. Bueno, yo sí que le doy importancia, yo sí que le doy importancia al tiempo, porque el hecho de utilizar una herramienta que distorsiona, en este caso como es el traductor, alarga la consulta y tenemos muy poco tiempo a la consulta. Y luego, aparte, como decía Silvia, el hecho de hablar con un aparato no te da confianza. O sea, es así. Tenemos el ejemplo de cuando llamamos y nos responde un contestador. Una persona que está preocupada y que quiere transmitir esa misma preocupación, una emoción, está coaccionada. Y yo creo que aparte desconoce el hecho de que
el traductor lo hace de una manera fría, no se implica en su caso, no tiene curiosidad por saber qué es el problema que le preocupa, pero eso mismo le hace a la persona sentirse coaccionada a la hora de hablar con el traductor. Bien, vamos a dar un paso más, digamos, en esto, ¿no? Vamos a hablar no solo de la comunicación, sino de las barreras culturales, ¿no? Atendemos a personas de diferente cultura, ha salido un poco por ahí, ¿no? Cultura árabe, cultura latina, cultura china. Ayer se escenificaron aquí diferentes culturas también en la mesa, ¿no? Y a personas de diferentes religiones también, lo cual nos condiciona, ¿no? Nos condiciona los comportamientos, nos condiciona las actitudes, ¿no? Yo creo que eso es una oportunidad, pero a veces también es una dificultad, ¿no? Me gustaría, Irache, empieza a contarnos qué le genera todo esto, ¿no? Ya menos en el tema comunicacional y más en el tema cultural, religioso. Bien, como os decía antes, en la consulta de Cassin atendemos, es una especie de centro de atención primaria para aquellas personas que quedan fuera del sistema sanitario público, que en este caso eso es Osakidetza. Pero además de esa consulta, sí que hay consulta de trabajo social también. Cuento esto puesto que muchas veces trabajamos no a la vez, pero sí conjuntamente. Para empezar, me voy a centrar en la consulta sanitaria diciendo que algunas personas de las que nos llegan, que vienen de orígenes diferentes y, por supuesto, están socializadas en culturas muy diferentes a la nuestra, tienen necesidades percibidas de salud muy diferentes a la nuestra también. Por lo que cuando nos llegan, muchas veces las profesionales que estamos allí, que por cierto somos todas voluntarias y solo tenemos un hombre, por lo tanto somos muchas mujeres, tanto médicas como enfermeras y administrativas. Céntrate un poquito más el micrófono, que no se te oye mucho, yo creo. Perdón, sí. Sí. Venga, ahí. ¿Así mejor? Sí. Vale, gracias. Bueno, el hecho de que seamos mujeres, luego, a la hora de cómo le hacemos frente a las barreras culturales o religiosas, también va a tener mucho que ver. Puesto que cuando es el chico, que es un médico, el que pasa consulta, podemos ver diferencias. Bueno, decía, necesidades percibidas diferentes. Algunas personas que nos vengan con su motivo de consulta, en principio nos puede parecer como no banal, sino extraño, porque precisamente en la ponencia anterior nos decían cómo nos están expresando que tienen un picor interno, por ejemplo, y decimos, ostras, ¿cómo interpreto yo esto, ¿no? Entonces, volvemos a lo de siempre. Necesita tiempo, necesitaríamos más comunicación, que como hemos visto antes tampoco tenemos, y hacerle frente a muchos prejuicios, tanto de una parte como de otra, como bien ha dicho también. Bueno, para centrarme, también la cultura y la religión de cada persona y su género, o su sexo en este caso, ser hombre o ser mujer, va a condicionar mucho la actitud que tiene frente a la persona profesional que le está atendiendo. En este caso, soy mujer, me atiende una mujer, bueno, quizás esté llevando a cabo una actitud diferente que no tendría si el que tengo delante es un hombre. Y donde más gaco nos encontramos es a la hora de plantear motivos de consulta de tipo sexual, ginecológico o aquellos motivos que vamos a necesitar explorar el cuerpo. Es ahí donde tanto en hombres como en mujeres vamos a encontrar un pudor, no sé si llamarle pudor o algo que echa para atrás, que en eso tenemos que volver a intervenir otra vez como con la cabeza, ¿no? De decir como, mira, es necesario que te explore, puesto que, bueno, necesito escuchar tu respiración, así que solo quiero que te levantes un poco. Ahí entramos otra vez en las explicaciones un poco más científicas de esto es necesario para ver qué es a qué podemos llegar en tu diagnóstico. Nada, simplemente para acabar, sí que me gustaría decir que en la consulta, que tampoco es algo frecuente, pero hemos tenido demandas condicionadas por la cultura. Por ejemplo, alguna vez la circuncisión masculina, la femenina nunca han pedido, ¿no? Pero sí que es cierto que puede que haya sido solo en 2 ocasiones en la historia del Cassin, pero ha ocurrido y hay que explicarle, no, mire, esto aquí no está aceptado, por lo tanto no lo podemos hacer. Y una cosa en particular que ocurre mucho con las mujeres latinas es la petición de citologías. Sí,
veo que también os ocurre a vosotras. Bueno, simplemente pues tienen una concepción diferente de lo que conlleva la prevención del cáncer de cérvix y solicitan que les derivemos a Osakidetza normalmente para hacer citologías cuando quizás han estado en Osakidetza y les han dicho que no. Sí, somos como una segunda vía. Blanca. Bueno, es patente la barrera cultural, el significado que tiene en primaria. Pero más que barrera como tal, yo lo definiría como diversidad, porque trabajamos con diferentes conceptos de maternidad y el cuidado de los hijos. Dependiendo del país de origen, tienen un concepto completamente distinto de la maternidad y la paternidad compartida. Hay casos en los que las mujeres se encargan únicamente de acudir a la consulta y de dedicarse a la crianza y la responsabilidad del cuidado de los niños, de salud, de educación. Y bueno, eso trabajamos todos los días allí prácticamente a diario. Vemos casos como maternidades a edades muy tempranas. Yo ahí en la consulta tengo adolescentes, que antes me ha sorprendido que estaba el límite hasta los 19 años, pues tengo madres adolescentes con 18 y 19 años y, curiosamente, la edad del otro progenitor es bastante superior. Igual puede que tengan 40 y tantos, incluso 50. Vienen de una población rural, de otro país, lógicamente, del RIF, por ejemplo, vienen a un país desconocido y a través de un matrimonio apalabrado en un verano. Entonces, imaginaros la dificultad cultural que me encuentro yo en la relación directa con ellos. Supone un hándicap, pero bueno, se va solucionando, día a día lo vamos solucionando. Y lo primero, pues eso, estableciendo un ambiente de confianza, que ellas se sientan cómodas y que cuenten las preocupaciones que esto les puede suponer. Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo está arraigado en determinadas culturas la lactancia materna. Yo diría que en general, o sea, en toda la población inmigrante con la que conozco, o sea, con la que trabajo allí conozco, tienen tan en cuenta la lactancia materna que lo hacen de una manera instintiva. Apenas necesitan que les demos pautas frente a la población autóctona de aquí, que a veces pues tienes que reforzar o te piden consejos sobre lactancia. Ellas no, lo hacen de una manera instintiva. En cuanto a la educación sexual, sí que vemos que se manifiesta cierto pudor. Cuando nos tienen que comentar algo relacionado con genitales o con educación sexual, sí que tenemos ahí una barrera, que hay que también ofrecerles esa confianza. Igual en la primera consulta no somos capaces de llegar a que se abran a nosotras y nos cuenten, y bueno, pues lo vamos trabajando poco a poco. En el caso de las adolescentes, si están acompañadas de progenitores, estoy hablando por ejemplo la última revisión, que sería casi a los 14 años, intentamos que vengan o estén por separado con nosotras, porque el hecho de que estén presentes los padres les hace que se cierren en banda y no nos hablen de ese tema. Y sí, las de aquí también. Pero la verdad es que sí, con las chicas de aquí también ocurre, pero especialmente con ellas, porque igual las de aquí te dicen, pues no, sí, no te dan mucha información, pero ellas se ríen y a veces me ha pasado de estar con dos hermanas, reírse, mirarse una a otra y nada, como diciendo, lo que estamos hablando es tema prohibido, y no entran. Hay que ir poco a poco con ellas. Y bueno, nada. Y estichu. Vale. Bueno, yo voy a recuperar el tiempo de la mesa porque en este punto voy a ser muy breve, porque me parece que es un tema tan sumamente amplio que en 3 minutos es difícil de abarcar. Entonces, lo único que a mí se me ocurre decir es que en este punto no hay recetas. En el Ayunta, y Viviana de Vilchen está ahí, lo hemos intentado muchas veces, hacer formación, pautas culturales del Magreb, pautas culturales del África subsahariana, pautas educativas familiares de Latinoamérica.
¿Son las culturas homogéneas entre sí? Es decir, lo que hablamos de Latinoamérica, Latinoamérica es súper diverso en sí mismo, África es un continente, no es un país, nos sirve para tener un mapa muy general. Entonces, cuando las trabajadoras sociales nos demandan a nuestro servicio formación porque identifican que sobre todo con las pautas educativas familiares, con el crecimiento de los hijos, con la educación, hay choque cultural, ¿cómo abordas eso sin generalizar y sin homogenizar a las personas en las que estás trabajando? Y a mí lo que siempre me preocupa más de este tema es el fundamentalismo cultural. Yo le llamo así. Y, ¿qué quiere decir? Lo que nos traen, cuánto es cultura y cuánto es específico de la persona que tenemos delante. Entonces, muchas veces a lo que no entendemos y a lo que no comprendemos le dotamos de un barniz cultural y de un paraguas cultural. No, es que es su cultura. La cultura, de dónde, de quién, en qué se manifiesta. Es que su cultura es así, pero es que igual no es que sea su cultura, igual es que esa persona, lo que hablábamos antes, es una dificultad de comunicación, no nos estamos sabiendo expresar bien, y yo creo que hay que tener también pues mucho cuidado en el peso que ponemos a lo cultural, a lo religioso. Y nos sirve mucho la cultura para expresar todo aquello que nosotras como profesionales desconocemos. Entonces a mí lo único que se me ocurre decir es que no hay recetas y la única receta que se me ocurre es la de la humildad, el hacerse pasar por idiota, el preguntar lo más evidente para que sean ellos los que nos den las pautas que nos guíen a nosotros para regir la intervención. Porque preguntar hasta cosas que, claro, nosotras aquí damos por hecho que las fiestas más significativas son las Navidades y que la Navidad es un momento crucial en una familia. Y acabo. ¿Cuáles son sus fiestas? ¿Cómo se relacionan? Eso. Entonces, que pues la oportunidad es una dificultad, es difícil, no hay recetas y se aprende haciendo. No se me ocurre nada más. Gracias. Silvia. Bueno, desde la salud mental tampoco es nada fácil. De hecho, para que os hagáis una idea, la cultura es lo suficientemente poderosa como para crear formas características de presentación de la enfermedad, lo cual nos hace que de alguna manera tengamos que conocer las peculiaridades culturales de la persona que tenemos delante y, por otro lado, tenemos que conocer qué creencias tiene esa persona sobre la enfermedad, que es lo que más nos dificulta, sobre todo en el abordaje. Podemos pensar desde la psiquiatría que cada cultura o cada persona tiene una forma diferente de expresar sentimientos, emociones, de que cada uno tiene su manera diferente de expresar su malestar, a veces manifestado a través del cuerpo, porque no son capaces de racionalizar un sufrimiento emocional, o a veces... pues, por ejemplo, se me ocurre como banalizando o ignorando un síntoma tan claro como puede ser un delirio, por ejemplo. En la cultura africana el delirio es muy prevalente y además está muy asumido dentro de esta cultura. Lo consideran como lo que ellos llaman el malestar psíquico. Lo asocian sobre todo a dos tipos de conductas. Cuando hablamos de posesiones, el fenómeno de posesiones, o cuando hablamos del hechizo, que para nosotros es incomprensible desde lo biologicista de la medicina. Sin embargo, cuando aparece un delirio, a pesar de normalizar esta situación de delirio, sí que ellos consideran que no es ni un hechizo ni una posesión, cuando, por ejemplo, aparece una agitación o aparece una incoherencia verbal dentro de su discurso. Entonces, empiezan a hablar de locura o de enfermedad dentro de esta cultura. Pero podríamos hablar de muchos ejemplos. Podríamos hablar, por ejemplo, de las depresiones en el Magreb, donde están muy representados las quejas somáticas, sobre todo, las ideas de culpa o las ideas de incapacidad.
cuando lo más prevalente, por ejemplo, en nuestra cultura suele ser el estado de ánimo depresivo, que no aparece en las diversidades culturales del África, por ejemplo, o las ideas de suicidio, están muy solapadas, o las ideas de muerte, ¿no? Que precisamente porque seguramente hay choque cultural y choque religioso. De hecho, para muchos musulmanes, por ejemplo, consideran la enfermedad como un desequilibrio entre la salud y la enfermedad. Entonces ellos consideran que la enfermedad aparece por vulnerar normas o preceptos religiosos, con lo cual aparecen fuertes sentimientos, se sienten muy responsables de lo que está sucediendo, no entienden que eso pueda ser una enfermedad y eso genera unos terribles sentimientos de culpa. Podríamos hablar de triadas psicosomáticas típicas, por ejemplo, la cefalea, que aparece en los estados depresivos de pacientes latinoamericanos. El insomnio puede aparecer de una manera muy generalizada en las diversas culturas. Podríamos hablar también de la fatiga, que es muy típica de las poblaciones africanas o de las poblaciones asiáticas. Podríamos hablar de cantidad de síntomas y de la variedad que hay dentro de cada cultura. Desde los hospitales o desde las unidades de hospitalización, a nivel religioso, ofrecemos un sacerdote y una capilla. Cuando hay ritos, cuando hay cultos, cuando hay chamanes o imanes, es la propia familia la que tiene que redirigir a los líderes religiosos hacia las personas que están ingresadas. El tema de los musulmanes o el tema del Ramadán, por ejemplo, puede llegar a ser un problema dentro de las unidades de hospitalización, pero sí que es cierto que ellos asumen y entienden que no es obligatorio ejercerlo en un medio hospitalario cuando el paciente está enfermo o cuando es un niño o cuando es una mujer embarazada. Y lo entienden y lo respetan y tampoco alteran lo que serían las dinámicas de las unidades. Y luego Acabó. Sí. Dentro de la sanidad sí que hay autores que dan pautas donde a los servicios sanitarios nos permiten focalizar en qué puntos nos deberíamos de fijar para diferenciar las distintas culturas o las diferentes creencias. Entonces hablan, por ejemplo, de la orientación en el tiempo, del espacio personal, de la comunicación o de la comunicación no verbal, de cómo es la organización social del grupo, de qué variables biológicas intervienen, los hábitos de alimentación, o que es algo muy nuestro, muy de enfermería, o el control del entorno. Estos son... Bueno, luego podemos desarrollar cada punto, si queréis, o cada matiz dentro de cada punto, pero sí que nos ayudan a esquematizar un poco en qué nos tenemos que fijar cuando hay una persona de otra cultura ingresada en un hospital. Gracias, nos habéis abierto mil espacios para poder, digamos, intervenir en cada uno de ellos, ¿no? Os recuerdo que el hashtag está ahí, que las preguntas que podéis hacer. Se me ocurre de esto rescatar una cuestión que ha salido así como de pasada, ¿verdad? Y que yo creo que no está resuelta y a mí me genera complicación. No sé si habéis encontrado alguna solución con eso. El tema de la circuncisión que ha planteado Irache, ¿no? La circuncisión aquí la entendemos como una intervención ante una determinada patología, ¿eh? Y en culturas y en religiones la consideran como habitual, ¿no? Nos la piden, pero Osakidetza la ofrece solamente cuando hay un tema patológico, ¿no? Y es un tema que yo creo que tenemos sin resolver. No sé si, por otra parte, cada vez hay más estudios que dicen que los hombres que tienen la circuncisión tienen menos cáncer de pene, con lo cual tendría sentido el hacerla a un grupo grande de la población, ¿no? No sé, tú, Irache, lo has contado así como de pasada, no sé si tenemos alguna respuesta. Yo la verdad es que no me atrevo a entrar mucho en ese tema, así que la verdad es que yo entiendo más el tema de la mutilación genital femenina, pero que no tiene nada que ver con la circuncisión masculina. Por lo tanto, al igual que dice Maxi, sí que he leído informes de UNAIDS que dicen que en África, por ejemplo, en muchos países están haciendo la circuncisión, incluso cuando la religión o la cultura no lo mandaba. Lo están haciendo por petición del gobierno, porque se supone que se transmite en menor o tienen menos probabilidad de contagiar a las mujeres. Enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Menos. Sí, VIH suele ser, o ETS.
Y la verdad es que no te sabría contestar con una posición muy fundamentada, lo siento. No sé si alguna de la mesa queréis decir algo sobre. Sí, bueno, yo te voy a dar una respuesta de cómo se soluciona este problema en lo que es la consulta. Es muy frecuente la petición por parte de que Osakidetza le dé una respuesta a un padre que viene solicitando una circuncisión. Entonces, tal y como has dicho, Masi, si hay una indicación terapéutica, se hace. Si no, se le informa de que se debe hacer de forma privada, y las culturas que utiliza la circuncisión saben muy bien, conocen los circuitos, lo suelen hacer cuando van a sus países de origen, generalmente en verano. Y si no tienen esa posibilidad, lo hacen en algunas clínicas que expresamente se dedican a hacer circuncisiones. A veces sí que hemos visto casos que los viajes estos que se hacen en verano lo hacen dentro de un rito y no con las condiciones asépticas aseguradas. Sí que hemos visto algún problema de infección posterior. Entonces, cuando lo solicitan, les explicamos muy bien cómo se debe hacer y las posibilidades que tienen para ello. Os aseguro que es un tema que a la gente le preocupa. A mí me lo consultó mi peluquera. Mientras me estaba cortando el pelo, me estuvo consultando sobre eso, el cómo lo podía hacer. 700 euros vale hacerlo en una clínica privada aquí. Pero a la vez también la dificultad para ella de decir, someto a mi hijo a una intervención quirúrgica cuando, no sé, me dicen, no sé qué, que esto no está recomendado. Es un tema complejo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, en el punto 3 teníamos un tema que ya se ha ido un poco tocando en el tema cultural, que es un poco como en diferentes culturas los roles establecidos de femenino masculino son diversos y a veces están muy marcados, ¿no? Y es un poco como estas dificultades que se generan a raíz, ¿no?, de las diferencias entre hombres y las mujeres. ¿Cómo lo habéis ido viviendo y así? Si te parece, Blanca, empiezas tú. Bueno, en este caso voy a sacar a colación el caso que has puesto, Masi, de la señora saharaui que viene a la consulta acompañada de su hijo, porque refleja muy bien la realidad que se ve allí en las consultas de adultos y que igual van unidas a la dificultad, en este caso al género, pero totalmente relacionado o vinculado con el desconocimiento del idioma. Las mujeres representan allí un 35%, frente a un 65% de representación masculina. Pero claro, el porcentaje de mujeres que habla castellano es bastante inferior al porcentaje de hombres que lo hace. Entonces, está muy unido la discriminación, en este caso al género, por el desconocimiento del idioma. Aparte de esto, en la educación sexual, que hemos tratado de ella también en la barrera cultural, también estaría vinculada a la exposición, en este caso, de la mujer y de la dificultad que tiene de su problema, y estaría relacionada directamente con el género. ¿Cómo solucionamos esto en parte? Hay un recurso que he hablado antes de él, que son los grupos de ayuda entre mujeres. Suelen venir en grupo porque les da seguridad y comparten problemas. Entonces, cuando se dan dificultades ante esta relación con el género, es un recurso bastante utilizado. Y luego me gustaría tratar un caso que a veces se ve en relación directa con el género, que son los prejuicios hacia profesionales relacionados con la edad y con el sexo en este caso. Cuando en determinadas culturas se encuentran con una profesional, mujer, frecuentemente, desconfían. No es habitual, pero bueno, también al principio supone hay una barrera con la que tienes que trabajar. Se suele dar a veces en diferente caso cuando tratan un problema ginecológico y la que acude es la mujer. Entonces hay muchas veces que se solicita la atención por parte de un hombre, de una mujer que le atienda. Y esto es lo que puedo decir respecto a la relación con el género. Antes del tiempo. Sí, antes de tiempo, porque es un tema que tiene tela.
Entonces, bueno, nuestro planteamiento es que la desigualdad entre géneros es una cuestión universal, que el patriarcado es estructural a todas las culturas y que los roles de género se han ido transformando de manera distinta en las distintas culturas. Y eso es lo que está de fondo siempre en todas las relaciones. Entonces, nosotras lo que planteamos, igual que en el caso anterior de que no hay recetas, es conectar emocionalmente entre situaciones que nos parecen altamente desiguales y que a partir de ahí se nos generan pues también muchas emociones de cómo esto puede ser así, evitar también los paternalismos, ¿no? Y el salvar a las mujeres extranjeras de esa cárcel en la que están metidas, como si las blancas occidentales de clase media fuéramos las salvadoras de alguien, y lo que planteamos es esas situaciones que nos generan mucho desajuste interno y mucho emocionalmente, pues que las tenemos que controlar, tratar de empatizar y conectar desde las propias desigualdades de nuestra sociedad, ¿no? Que también las hay y que están sin resolver. Entonces, desde ahí nos parece que es el único punto de encuentro que podemos encontrar para tratar de empatizar con una situación que se nos hace altamente lejana y desigual, y ver pues cómo también se reproducen en otras culturas cuestiones que aquí todavía tenemos por resolver, salvando algunas diferencias y algunas distancias de forma. Entonces, bueno, tratar de buscar qué es lo que nos une, más que qué es lo que nos separa, qué es lo que nos va a ayudar en la relación terapéutica o de ayuda que establezcamos. Y luego planteabais en el guión también una pregunta de ¿ves alguna oportunidad de intervenir? Por supuesto, pero no, como decía antes, para las mujeres extranjeras, sino para todas las mujeres del mundo en general, de Vitoria en particular. Entonces, todas las acciones que podamos poner en marcha en favor de las mujeres ayudarán a las mujeres extranjeras, porque todas estamos en un proceso de empoderamiento, ¿no? Nosotras hablamos de eso mucho dentro de la Junta en nuestra relación con el Servicio de Igualdad y de la Escuela de Empoderamiento que conocéis. Es decir, todas estamos en un proceso de empoderamiento inconcluso y lo que depende es cada una de nosotras en qué escalón se monta en ese tren. Hay unas que por el desconocimiento de la lengua se montan en un vagón anterior o en una parada anterior, y otras podemos estar un poquito más adelante, pero la tarea es de todas. Entonces, oportunidad de intervenir, sí, todas, pero no desde un enfoque paternalista, porque bueno, es difícil. Gracias. Silvia. Bueno, yo desde la salud mental, el rol que se ve es un choque entre... Hay una diferencia grande entre el paciente hombre y el paciente mujer en cuanto al rol de autoridad ejercido por el hombre y el rol de sumisión ejercido por la mujer. Y en cuanto al rol de acompañamiento que generalmente suele realizar el hombre cuando es la paciente una mujer, cuando la paciente es una mujer, y el rol de cuidador que ejerce la mujer cuando es el hombre el que ingresa. El rol doméstico de cuidado de los hijos en la mujer y el rol de trabajo fuera del hogar, de diversión del hombre fuera del hogar. Y luego, por otro lado, se vería una tríada tremendamente discriminatoria, ¿no? Por un lado, el que sea mujer, por otro lado, el que sea inmigrante, y por otro lado, la situación de aquellas mujeres que quieren trabajar fuera del hogar. Entonces, lo que vemos es, por un lado, que la mujer inmigrante suele trabajar en el servicio doméstico,
En muchas situaciones suele estar interna dentro de las personas a las que cuidan o de los domicilios donde trabajan, lo cual sí que les provoca un gran aislamiento social y evitan de alguna manera contactar con personas de su red o nativas de su país o incluso del nuestro. Luego, por otro lado, vemos mujeres que viven dentro de familias con valores muy tradicionales, por ejemplo, las culturas africanas o los musulmanes, que están saliendo a trabajar fuera de casa o tienen contacto con la cultura occidental, y hay un choque y una confrontación interna en estas mujeres, y lo que va a provocar de alguna manera que aparezca sintomatología psicosomática a modo de cefaleas, de lumbalgias, de pequeños malestares que no trascienden más allá. Y luego el grupo más preocupante es el de las mujeres que no tienen ninguna capacitación, que no tienen documentación y que de alguna manera se ven arrastradas a ejercer la prostitución o que son traídas desde sus países para ejercer la prostitución, exponiéndolas a riesgos de enfermedades de transmisión sexual, a más riesgo de violencia sexual o a todo lo que puede conllevar a modo de riesgos y de peligros, ¿no?, para estas mujeres. Y luego el caso más dramático sería ya el plantear el tema de la violencia de género, ¿no? Nosotros vemos a modo de delitos. Nosotros tenemos parte de las habitaciones que son lo que constituye parte de la psiquiatría penitenciaria, y sí que vemos casos de violencia de género en pacientes en calidad de detenidos o incluso de presos por haber ejercido violencia doméstica o violencia de género. Gracias. Irache, ¿has introducido ya un poco el tema antes? Sí. Ahora sigo un poquito con el tema. En los pacientes que se atienden en el CASIN, la mayoría son hombres. Antes, me refiero a desde el 2012 hacia atrás, la proporción de hombres y mujeres era brutalmente superior. O sea, la proporción de hombres, quiero decir, era muy superior a la de mujeres. Por ejemplo, una proporción, es un dato inventado, pero el calado de 20 a 1, por ejemplo. Ahora, sin embargo, eso se va compensando. Por lo tanto, también ahora podemos empezar a valorar un poquito mejor cuáles son las actitudes que marcan ya no solo el sexo, sino el género que tienen las personas en las diferentes culturas. Bueno, como decía, las mujeres y hombres dentro de una misma cultura, al igual que les ocurría con las barreras lingüísticas, también tienen actitudes en consulta muy diferentes. No voy a empezar a desglosar por culturas porque también es un poco estigmatizar y no es en absoluto mi objetivo, pero sí que es cierto que muchas veces, hablando con las profesionales sanitarias, se puede ver cómo el papel más subordinado que nos ha asignado el patriarcado a las mujeres también es palpable en las consultas cuando estamos tratando con mujeres inmigrantes. Entonces, la cosa es, nuestro centro, el CASIN, no es un referente para aquellas personas que ejercen la prostitución, pero en Bilbao sí que hay otros centros que las tratan específicamente. Y claro, estas mujeres sí que son unas mujeres transversalizadas, mujeres con contratos laborales. Suelen, en la consulta a veces presentan como grandes dilemas entre lo que quieren, entre lo que la sociedad quiere y lo que sus jefes o jefas les van a permitir hacer. Para ir acabando también, me gustaría señalar en aquellos casos en los que la mujer viene acompañada por un hombre. En un mundo ideal, no patriarcal, esto sería una situación de lo más aceptable y lo más bonita del mundo, que una persona se haga cargo del cuidado de su pareja. Pero por desgracia, en nuestra consulta, y supongo que también en Osakidetza, no suele ser ese el caso. ¿Vale? Cuando vemos a una mujer acompañada por un hombre, por desgracia, por lo menos nos ponemos atentas, decir como, vamos a ver cómo se relacionan, porque muchas veces esconde detrás una relación de poder de violencia de género. Y por supuesto, estas relaciones son muy difíciles de identificar a primer nivel bien, pero luego al profundizar va a ser imposible.
La estrategia que intentamos hacer, que creo que antes Blanca también lo ha comentado con las adolescentes, es decir, como, mira, pues deja que pase ella porque vamos a tratar unos temas, tal, por lo que sea, por una exploración, bueno, pues un poco las estrategias que tenga cada profesional. Y a veces se consigue y otras no se consigue, puesto que en muchas ocasiones son los hombres los que le están haciendo intérpretes a estas mujeres. Entonces es un tema complicado. Queda claro, ¿no?, con lo que nos habéis planteado, que ser hombre o mujer no es lo mismo, ¿no? Y que yo quería rescatar de vuestras intervenciones, Estichu, me da la impresión de que en las preguntas que estamos haciendo nos miras así como un poco con la cuestión de decir, hay barreras lingüísticas, hay barreras culturales, hay barreras de género, y tú nos miras un poco como diciendo, estáis haciendo las preguntas desde el paradigma de que lo vuestro es lo mejor, de que lo nuestro es como lo perfecto, y lo que tienen que hacer los que vienen a nuestras consultas es adaptarse a nuestro paradigma, ¿no? Me gustaría que incidieras un poco más por ahí. O sea, perdón si he dado esa idea. Hombre, la verdad, mi tono general suele ser un poco crítico, de analizar la sociedad, porque para eso trabajo, y ese es mi trabajo. Y para eso te hemos invitado aquí. No quiero dar la impresión de que las cosas no se hagan bien, porque lo desconozco totalmente y no soy profesional del día a día. Lo que sí que quiero dar la idea es de que no hay una única realidad, que hay muchas realidades, que la diversidad es eso, que la diversidad no es la que viene por la inmigración. Ahora mismo la diversidad está en esta misma sala, nuestras propias adscripciones ideológicas, culturales, de sexo, de género, entonces ese es el reto que tenemos que afrontar. La inmigración es una diversidad más, pero el café para todos no sirve. No sirven en los servicios sociales, no sirven en la sanidad y, sobre todo, no está sirviendo en la escuela. Con lo cual, yo creo que la reflexión como trabajadoras de los servicios públicos, el reto que tenemos es adaptarnos a esas diversidades que nos vienen. El 25% de los niños que tienen entre 0 y 4 años residentes en Álava tienen al menos un progenitor extranjero. Entonces, la diversidad ya no viene por la inmigración. La diversidad es inherente a nuestra sociedad. Entonces, ya hablar de culturas ya está dejando de tener sentido, porque son identidades múltiples, que son de Vitoria, son vascos, pero a su vez tienen otras adscripciones. Entonces, yo el mensaje, el sentido de esa deconstrucción de la realidad que tenemos es: lo que teníamos hasta ahora ha dejado de servir. Lo malo es que no tenemos un modelo nuevo. Ese es el que tenemos que construir entre todas y entre todos. Es decir, ¿cuál es el modelo que vamos a llegar a consenso y que nos sirva para hacer que esta sociedad sea más cohesionada y funcione bien en el futuro? Lo que sí sé es que lo de siempre ya no sirve. Gracias, Estichu. Yo no lo llevaba ahí un poco como al extremo, ¿no? Pero sí, lo que quería era que nos lanzaras un poco ese mensaje, que me parece que es súper interesante, ¿verdad? Nos falta un cuarto tema, que queríamos hablar del acceso al sistema sanitario, la nueva ley que ya no hace este sistema que sea universal y público y tal, porque ya hay restricciones, pero los moderadores de la mesa hemos decidido cargarnos nuestra propia dinámica, y como somos los que moderamos, pues lo decidimos. Y nos dicen los del Twitter que hay bastantes preguntas. Entonces, vamos a no abordar ese tema si no queréis, sino que vamos a escuchar algunas de las preguntas que nos han recogido ellos, para que lancen a la mesa. Y si después, en los 10 minutos que nos quedan, tenemos posibilidad de abordar ese tema, pues lo hacemos.